Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a todas aquellas personas interesadas en repasar y reforzar los principios fundamentales de la asignatura de estática. Con este objetivo en mente, el día de hoy daré inicio a una serie de videos que abordarán los tópicos más comúnmente integrados a los programas de ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería mecatrónica e ingeniería industrial de la universidad. Dichos tópicos abarcan los temas de estática de partícula, estática de cuerpo rígido, análisis de estructuras, fricción, centroides y momentos de inercia. Es importante destacar que los videos están pensados para ser un complemento, más no un sustituto, de las clases presenciales ofrecidas en la universidad. Por lo tanto, en los tutoriales no se abordarán los aspectos teóricos de la asignatura y que forman la espina dorsal para el correcto entendimiento de la misma. De esta manera, en los videos únicamente se resolverán determinados problemas tipo que van a servir para resaltar los aspectos más fundamentales de la materia. Como primer ejemplo, voy a resolver un ejercicio que ilustra cómo aplicar el método gráfico para calcular la resultante de una suma de vectores. Un barco es remolcado a través de un canal estrecho por medio de fuerzas que se aplican a tres cuerdas unidas a su proa. Determine la magnitud y la orientación θ de la fuerza F de tal forma que la fuerza resultante está en la dirección horizontal y la magnitud de F sea lo más pequeña posible. Tal y como acabo de comentar, utilizaré el método gráfico para resolver el ejercicio. Los materiales que se necesitarán son los siguientes: lápiz, goma, un juego geométrico y papel milimétrico. Si optan por utilizar la computadora para resolver el ejercicio, entonces necesitará estar instalado un software de geometría o, en su defecto, cualquier programa que les permita dibujar líneas y círculos con relativa facilidad y precisión. Muy bien, vamos a comenzar. La metodología para aplicar el método es bastante sencilla. Básicamente, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, elegir un origen de coordenadas. Segundo, utilizar cada uno de los vectores fuerza que están aplicados al sistema para formar una fila de tal manera que el final de un vector sea el principio del siguiente y continuar con este proceso hasta que se hayan trazado cada uno de los vectores. Es muy importante señalar que se deben de respetar tanto la magnitud como la dirección originales de cada uno de los vectores con el fin de no alterar el efecto físico que dichos vectores fuerza tienen sobre el cuerpo a analizar. En el tercer paso se mide el vector resultante. Para trazarlo se parte del origen de coordenadas y se finaliza en la cabeza de flecha del último vector trazado en el paso anterior. Finalmente, para encontrar el valor de la resultante, se mide la magnitud y o el ángulo de dicho vector a fin de encontrar la fuerza total a la que está sometido el sistema. Vamos a poner en práctica el procedimiento descrito. Como pueden observar, yo ya tengo dibujado mi sistema coordenado. Voy a trazar mis vectores comenzando por este vector de 3 kilonewtons y finalizando con el vector F. Comencemos entonces. Dibujo el primer vector.
3 kilonewtons a un ángulo de 60 grados. Ahora dibujo el segundo vector de 2 kilonewtons. A un ángulo de 30 grados. A continuación, se dibuja el vector f. Sin embargo, aquí hay un pequeño problema. No conozco ni la dirección θ ni la magnitud del vector f. Por lo tanto, a la hora de trazarlo, yo no tengo una referencia sobre dónde finaliza el vector. Sin embargo, conozco un dato extra. ¿Cuál es ese dato extra? Yo sé que la suma de estos tres vectores van a generar una resultante que está en la dirección de la línea A, es decir, sobre el eje horizontal. Por lo tanto, aunque yo no sé cuánto vale este vector f, sí sé que no puede subir más allá del eje x. Por lo tanto, yo simplemente voy a definir este vector en cualquier punto a lo largo del eje horizontal. Bien, entonces la suma de este vector de 3 más este vector de 2 más este vector cuya magnitud ignoro por ahora va a ser igual al valor de la resultante que, como ya se mencionó, está sobre el eje horizontal. Esta es la resultante. Bien, entonces, lo único que queda por hacer es buscar el ángulo θ que generen que esta fuerza sea mínima mientras esta resultante se mantiene horizontal. Voy entonces a medir el ángulo θ. Bueno, 33.44 grados. Veamos qué ángulo se necesita para que este valor sea mínimo. En este caso, este valor que aquí viene marcado como 3. Si yo lo alargo, si yo hago más corto el ángulo θ, se hace más grande la magnitud del vector f. Por lo tanto, voy a ir cambiando el ángulo de tal manera que yo encuentre el valor mínimo. Vean cómo va disminuyendo, disminuyendo. 1.66 y luego ya 1.68. Significa que el valor mínimo está entre estos 99 grados y entre estos 79.9 grados. No hay que pensarlo demasiado para darse cuenta
que el valor mínimo va a ser cuando este ángulo llegue a los 90 grados. Cuando este ángulo sea 90 grados es cuando nos encontramos el valor mínimo de la fuerza, en este caso 1.66 kilonewtons, y la correspondiente resultante tiene un valor de 3.27 kilonewtons. Esta es la forma final que toma el polígono vectorial. Hasta la próxima.